Lucas 13, versículo 22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Hoy voy a retomar el pasaje que Cristian estuvo predicando el domingo pasado. Tengo esa convicción de parte de Dios que Dios quiere que toquemos algunos puntos doctrinales del pasaje que Cristian enseñó más expositivamente el domingo pasado. En este pasaje que acabamos de leer, mientras Jesús se dirige a Jerusalén por última vez, alguien le hace una pregunta realmente importante, ¿no? Le pregunta: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Lo primero que necesitamos es definir a qué se refiere esta persona haciéndole esta pregunta con son pocos los que se salvan. ¿A qué se refiere con salvación? ¿Qué tipo de salvación? Bueno, tanto en el contexto de los capítulos anteriores como en el contexto más cercano de este versículo, podemos entender a qué se refiere con salvación. Nos explica el contexto más general y el más cercano nos explica a qué se refiere con salvación. Existe un lugar para acceder y existe un lugar para huir. Por eso nos está hablando de salvación. Vuelvo a decir, existe un lugar para acceder y existe un lugar para huir. Miren el versículo siguiente, el versículo 25, Lucas 13, 25. Dice: después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. O sea que si leemos el versículo 24, lo volvemos a leer para tomar un poco más de envión y poder ver el contexto. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Acá tenemos el lugar para huir. Allí será el ¿qué? El llanto y el crujir de dientes. Es el infierno eterno. Ahí tenemos el lugar para huir. Y también en el mismo versículo, en el versículo 28, tenemos el lugar para acceder. Dice: el reino de Dios, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Así que ahí tenemos claramente un lugar para huir, el lugar del llanto y el crujir de dientes, el infierno, y tenemos el lugar para acceder, el reino de Dios, que también Jesús lo menciona en el versículo siguiente, en el versículo 29. Dice: porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Jesús está sintetizando todo el futuro de bien prometido con la expresión el reino de Dios. Unas personas acceden al reino de Dios y otras quedan, ¿qué dijo?, excluidas del reino de Dios. En el versículo 28, allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. La salvación es que en el juicio que se va a llevar a cabo un día, que figura en las Escrituras, que nosotros creemos porque somos cristianos. O sea, nosotros no estamos hablando lo mismo que sea un mensaje de yo qué sé, vas a ser más rico que Bill Gates, tú tienes un potencial. Nosotros predicamos la palabra de Dios y la palabra de Dios habla del infierno y la palabra de Dios
habla del reino de los cielos. Si uno quiere entrar a una iglesia, uno quiere contactarse o reunirse con cristianos, los cristianos creemos que hay un lugar para huir, el infierno, y hay un lugar para acceder, el reino de Dios. Así que la salvación es en el juicio que se va a llevar a cabo según las Escrituras, que las Escrituras afirman claramente que eso va a suceder. La salvación es que Dios no dictamine que alguien debe ser enviado al lugar del llanto y el crujir de dientes, sino que Dios dictamine, al reino de Dios. Hay una salvación de ese lugar para huir. En el juicio de Dios, unos, según la Biblia, la palabra de Dios, unos no según lo que piensa la iglesia no sé cuánto, ni el pastor no sé cuánto, ni el obispo, ni el sacerdote, ni según la palabra de Dios, en el juicio de Dios, unos serán condenados al llanto y al crujir de dientes, mientras que otros van a entrar al reino de Dios. Ahí entendemos a qué se refiere con salvación. Señor, ¿son pocos los que se salvan? Lo siguiente que necesitamos ver de este pasaje es la respuesta de Jesús. Esta persona le pregunta a Jesús, Señor, ¿son pocos los que se salvan? En otras palabras, ¿son pocos los que no serán enviados al reino de Dios, sino que van a ir a ese lugar de llanto y crujir de dientes? Y pareciera como si Jesús como que no le respondiera de forma directa. ¿No? Pareciera como que no escuchó bien la pregunta, pero Jesús sí escuchó la pregunta. Lo que está pasando es que Jesús va a la raíz de la pregunta. Él le dice en el versículo 24, después de que esta persona le dice, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él les dijo, utiliza la pregunta de una persona para hablarle a la multitud. Versículo 24, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Jesús a una pregunta de cantidad, ¿no? Señor, ¿son pocos los que se salvan? Jesús responde primero con un punto necesario para la salvación. Y aquí es donde entra la controversia. O sea, a una pregunta de cantidad, ¿son pocos los que se salvan? ¿Son muchos? Jesús responde más bien, o primeramente va a la raíz, con una respuesta de necesidad. Es necesario esto para entrar. ¿No? La pregunta, ¿son pocos los que se salvan? Jesús no dice, sí, son pocos. O no son pocos, son muchos. Jesús no hace eso. Pero le dice que el que quiera ser salvo, ¿qué necesita según el versículo 24? Esforzarse, según Jesús. En el versículo 24 necesita esforzarse. Por lo que muchos no se esfuerzan, por lo tanto, son pocos. Muchos, el problema que hay es que muchos, podríamos decir, se esfuerzan tarde, ¿verdad? Porque dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Si hay algún tipo de esfuerzo, es demasiado tarde, y es en el último momento cuando ya es demasiado tarde y quieren entrar y ya no pueden. Jesús está respondiendo, el problema es que los muchos no se esfuerzan. Dicho de otro modo, son pocos, porque requiere el esfuerzo como si se quisiera entrar por una puerta angosta. Y los muchos no hacen eso. ¿De dónde saco la palabra muchos? Dice, muchos procurarán entrar entonces y no podrán. En el capítulo siguiente, Lucas 14:25, vemos que grandes multitudes iban con Jesús. Pero en el capítulo anterior al que estamos viendo, en Lucas 12, versículos del 54 al 56, Jesús llama hipócritas a la multitud que le seguía. Así que le seguían multitudes, pero Jesús miraba a las multitudes y le decía, hipócritas. Por lo que obviamente cualquiera podría interpretar algo muy sencillo. No todo lo que brilla es oro. Lo siguen multitudes, pero Jesús a las multitudes les dice, hipócritas. Jesús ve multitudes que le siguen, pero no considera que esas multitudes, que el total de esas multitudes sean salvas. Cualquiera de nosotros al ver esas multitudes que parecían creer en Él y seguirle, cualquiera de nosotros pensaría, bueno, le siguen multitudes a Jesús. Todos estos van al reino de Dios, como si uno viera una iglesia enorme, llena de gente. ¡Wow! ¿Cuánta gente ama a Jesús? Pero luego cualquiera de nosotros, al escuchar a Jesús confrontar a esas multitudes, cualquiera de nosotros pensaría, Jesús está poniendo un filtro
por el que pasan muy pocos. Uno de tantos ejemplos de esto lo vemos en el capítulo siguiente, no lo busquen, yo se los voy a leer rápido. Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose Jesús les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14, versículos del 25 al 27. Otro buen ejemplo lo encontramos en el Evangelio según Juan, en Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Dijo Jesús a los judíos, se refiere a la gente de la provincia de Judea. Le dijo a los judíos que habían creído en él, lo dice Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis, palabra clave, verdaderamente mis discípulos. Jesús no piensa que todos los que le están siguiendo, que tienen cierta convicción de que Él es el Cristo, Él no piensa que todos ellos son sus discípulos. No. Estas palabras Jesús se las dice, vuelvo a decir, a los judíos que habían creído en Él. Jesús no piensa que todos los que le están siguiendo y que tienen cierta convicción de que Él es el Cristo, Él no piensa que todos esos son sus discípulos. Jesús asegura que aquellos que obedecen su palabra, esos son sus discípulos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si seguíamos a Jesús a diferentes lugares y veíamos esa escena una y otra vez, ¿no? La multitud sigue a Jesús y decimos, ¿cuánta gente sigue a Jesús? Pero de repente Jesús se da vuelta y le dice, hipócritas, no todo el que me dice Señor, Señor, si vosotros permanecéis en mi palabra. Si uno viera ese tipo de escena, pues la pregunta caía de maduro, diríamos, ¿no? Bueno, no de tan maduro, sino una pregunta justa, era obvia la pregunta, si veíamos esa escena constantemente, Jesús caminando, le sigue una multitud y todos, el Mesías, y él se da vuelta, hipócritas. O sea, uno enseguida entendería cuál es la pregunta a hacer. ¿Cuál sería la pregunta a hacer? Señor, ¿son pocos los que se salvan? Porque a cada momento estás confrontando a la multitud. Está claro que no todos los que te están siguiendo son tus discípulos, no todos van a entrar al reino de los cielos. Y Jesús responde a la raíz de la pregunta, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. En otras palabras, sí, tal cual. Ven multitudes aquí y allá rodeándome, me escuchan, me siguen, tienen cierta convicción acerca de mí, no faltan. Pero los muchos no entrarán en el reino de Dios. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Ves multitudes, pero muchos se engañan a sí mismos. Un día llegará de forma plena el reino de Dios y estos muchos procurarán entrar y no podrán. Y agrega algunos detalles más de lo que sucederá con esas multitudes. En el versículo 25, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera empecéis a llamar a la puerta. Miren, noten que está hablando a la gente. No le está diciendo, alguna vez me pasó que había una multitud, pero no todos iban a estar en el reino del cielo, sino a esa misma multitud que está delante de él, le está diciendo, esto le va a pasar a ustedes. A gente que lo estaba siguiendo. Miren, dice, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo, os dirá, no sé de dónde sois. Esto es muy similar a las palabras de Jesús en Mateo 7, versículos del 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, otra vez muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí,
hacedores de maldad. Acá les dice, nunca os conocí. Y en Lucas 13:25, que lo leímos, dice que les responderá, no sé de dónde sois. Nunca os conocí, no sé de dónde sois. Eran personas que afirmaban que Jesús es el Señor. Pero dicen, Señor, Señor. No todo el que me dice Señor, Señor. Si Jesús es el Señor, Jesús es el Cristo prometido en las Escrituras. Por eso lo llamaban Señor. Como tantas multitudes hoy en día que dicen ser salvos por Jesús. Ahí en Mateo 7:22 eran personas que se definían como cristianas hasta profetizando en su nombre. No sé cuántos andan profetizando, ¿no? ¿Cuántos pueden decir un día, no, pero profeticé? Bueno, ellos profetizaban, al menos es lo que dicen. Esas personas que decían ser cristianas echaban fuera demonios en el nombre del Señor. Esas personas hacían milagros en el nombre del Señor. Pero Jesús dice, les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. No solamente creían en el nombre, o por lo menos tenían cierta convicción del nombre de Jesús, sino que hasta pareciera como ciertos milagros en el nombre de Jesús. Y esto era normal, yo me acuerdo hace muchos años, un video que había revolucionado en las redes sociales, donde un hombre delante de jóvenes confrontaba a miles de jóvenes. ¿Dónde quedó aquella predicación? Es una excelente pregunta. Para Jesús, la distinción dentro de las multitudes estaba en sus acciones. Eso es lo que hacía notar quién era quién. Sus acciones. Sus acciones. No que decían creer. No si tenían una camiseta diciendo Jesús es no sé qué, mi pastor. Sino sus acciones es lo que mostraba la distinción. Dice Jesús, les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Para Jesús la distinción dentro de las multitudes estaba en su hacer. En su hacer o maldad o la voluntad de Dios. Por eso dijo unos segundos antes, Jesús dijo, no puede el buen árbol dar malos frutos. Yo soy salvo por Jesús. Sí, yo vivo pecando, soy un pecador empedernido, pero soy salvo. Qué raro, Jesús dijo, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Exactamente lo mismo está diciendo Jesús acá en Lucas 13, en el versículo 25. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. En el 26, entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. ¿Lo ven? Para Jesús la distinción dentro de las multitudes estaba en su hacer o maldad o la voluntad de Dios. Personas que caminan hacia el infierno seguras de que son salvas, pero que su hacer no muestra fe verdadera. Pensando que van hacia el reino de Dios, pero en realidad están excluidas. ¿Por qué están excluidas? Porque se engañaron pensando que no necesitaban esforzarse para entrar al reino de Dios. Por eso lo primero que Jesús responde a la pregunta de esta persona es esforzaos. Jesús lo dice. ¿Hay alguien más cristiano que Cristo? ¿Hay alguien que predique el evangelio mejor que Cristo? ¿O que lo pueda extender o lo pueda...? Jesús dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué? Porque no se esforzaron. Somos evangélicos, ¿verdad? Mientras que
movimiento protestante comenzó en el siglo XVI, con la famosa reforma del siglo XVI, 1500, con uno y el otro y el otro. El movimiento evangélico comenzó en el siglo XVIII, en 1700 y tanto, con nombres como, por ejemplo, John Wesley y George Whitefield. Y lo que distinguió a ese movimiento evangélico del siglo XVIII fue que aquellos hombres confrontaban a la iglesia, confrontaban la seguridad de salvación que ellos tenían en esa época. Y poner en duda en sus predicaciones la salvación de esa generación le costó a John Wesley, George Whitefield y a otros hombres ser expulsados de cada congregación en la que predicaban. Y luego que les cerraron las puertas y no pudieran volver a predicar en las iglesias de Inglaterra. ¿Qué hicieron John Wesley y George Whitefield? Se fueron a los campos y empezaron a predicar desde los campos y miles de personas vinieron y ellos seguían confrontando la supuesta seguridad de salvación que la gente tenía en esa época. Al punto de que los persiguieron, mucha gente se enfurecía y hasta ciertos líderes se enfurecían, seguramente con mucha convicción de que ellos igual eran salvos, hagan lo que hagan, pero se enfurecían y los perseguían. Y ellos muchas veces tuvieron que salir corriendo porque los querían matar porque habían despertado su conciencia. De hecho, hay un himno muy conocido de Charles Wesley, el hermano John Wesley, que habla a salvo en las manos del Padre. Se cuenta de que él eso lo hizo después de que salió corriendo porque lo iban a matar y cuando encontró en un lugar tranquilo dijo: yo estoy a salvo en tus manos, Señor. El movimiento evangélico del siglo XVIII afirmaba que la salvación es un milagro de Dios que produce una conversión de vida. Sin estas cosas, la seguridad de salvación es un engaño diabólico para llevar a multitudes al infierno sin cuestionarse absolutamente nada. En esa misma época, Jonathan Edwards, desde Estados Unidos, predicaba tan fuerte a la iglesia que él pastoreaba, que la iglesia que él pastoreaba lo terminó expulsando de la congregación. Y él se fue como misionero a los indios. Él en una de sus predicaciones, que por ahí la leyeron porque anda por internet por todos lados, que se llama Pecadores en manos de un Dios airado, esa predicación no se la predicaba a la gente fuera de la iglesia, se la predicaba a la iglesia y la gente temblaba. Porque se daba cuenta hasta qué punto era, si eso es verdad, yo no soy salvo. Ponía en duda la salvación, la supuesta salvación, con simplemente tener una cierta convicción de que yo, porque afirmo esto, porque yo creo que Jesús murió por mis pecados. Ese es el principio del movimiento evangélico. Tristemente, desde hace años se ha hecho bastante fuerte un nuevo movimiento que dirige a la multitud de personas hacia el infierno, pero seguras de que son salvas. Se les dice: tranquilo, tranquilo. ¿Tienes la doctrina correcta? ¿Tienes nuestros 5 puntos? ¿Crees que Jesús murió por tus pecados? Sí, ya eres salvo. Perdón, ¿no era que hacer una oración no era suficiente? Ahora ya ni la oración, con decir simplemente que sí, creo que Jesús murió por mis pecados, ya está, eres salvo. ¿Seguro? Ya eres salvo, tranquilo. Y siempre serás salvo. Aunque peques y peques y peques y peques, y aunque te llegues a suicidar, ya eres salvo. Eres salvo no por lo que hagas, sino por lo que afirmas creer. No se me ocurre nada más diabólico que eso. Llevo casi 30 años en la iglesia del Señor y nunca escuché algo tan diabólico como eso. Son iguales a los que Dios acusó por medio del profeta Jeremías. En los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Eso está en Jeremías 23:14. Y dicen, Dios hablando, dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros.
igual. Terrible. Hace poco leí un artículo de una mujer, una página cristiana, hablaban de cosas de la Biblia, y esta mujer cristiana, ella se presentaba a sí misma así, tal y tal, su nombre, con un corazón rebelde, salvada por gracia. Con un corazón rebelde, mantiene su corazón rebelde, pero salvada por gracia. Así se presenta. Nada de Jesucristo, es sierva de Jesucristo, no. Con un corazón rebelde, salvada por gracia. ¿Qué está diciendo esta persona? Lo que está diciendo es que una persona puede continuar en rebelión contra Dios y ser salva a la vez. ¿Qué dice Jesús? La distinción entre aquellos que se van al infierno y aquellos que van al reino de Dios es su hacer. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos, no por sus palabras, no por su confesión doctrinal, por sus frutos los conoceréis. Ya lo sé, o sea, muchos que pueden escuchar este sermón se pueden endurecer como aquellos que perseguían a John Wesley y George Whitefield. No, la salvación no es por obras, no es por obras, no es por obras. Y ahí corren a lo que ellos dicen que son los mejores o los principales versículos de la Biblia, porque hasta hemos logrado definir nosotros en el siglo XXI los 3 versículos más importantes de la Biblia. Raro. Es que ese es justamente tu problema. El diablo utilizó a personas para que confundas qué es la fe. El diablo utilizó a personas, así como en 2 de Corintios dice que el diablo se viste de ángel de luz y sus ministros se visten de ministros de justicia, y en medio de todo eso a veces se pone de moda cierta cosa, ¿no? O sea, el diablo utilizó a ciertas personas para que confundas qué es la fe. Sí, la salvación es por fe. Sí. Pero nuestra comprensión de qué es la fe tiene que ser acorde a toda la Biblia, no a nuestra tradición denominacional. Alguien dijo, ¿no?, que nosotros somos sola escritura, según cómo la entendemos en nuestra tradición. Ya se nos terminó el tiempo y vamos a seguir el domingo próximo. Pero quiero ir terminando. Alguien dijo, ¿qué significa cuando un pastor dice estamos terminando? Nada. Pero en este caso sí estamos terminando. Pero para ir terminando quiero ponerles un pequeño ejemplo para que no se queden con algo equivocado. Supongamos que afuera hay un hermano que hoy decidió no venir o no pudo venir o lo que sea. Está afuera y está mirando hacia el edificio y ve que en el techo del edificio hay fuego, se está prendiendo fuego el edificio. Y llama desesperado a uno de nosotros, lo llama Tommy, y dice, Tommy, el edificio se está prendiendo fuego, se está prendiendo fuego. Tommy escucha la llamada, gracias hermano Fulgencio, gracias. Corta y sigue escuchando. Cuando el hermano que está afuera se da cuenta que Tommy no está haciendo nada, llama a otro hermano, lo llama Marvin. Marvin, el edificio se está prendiendo fuego. Marvin dice, el edificio se está prendiendo fuego. Y todos salimos corriendo y vemos que el edificio se estaba prendiendo fuego. Pregunto, ¿cuál de los dos creyó al que estaba afuera? ¿La opción 1 o la opción 2? ¿Por qué? Porque las obras actúan juntamente con la fe. Ningún verdadero cristiano niega que la salvación es por la fe en Jesús. Pero todo verdadero cristiano dice que la verdadera fe en Jesús está plenamente unida a la conversión de vida.
Todo verdadero cristiano afirma eso. ¿Por qué? Porque el llamamiento es al arrepentimiento y la fe. Juan el Bautista anunciaba a Jesús, y cuando anunciaba a Jesús decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. Jesús predicaba: arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Jesús muere, resucita, asciende vivo a los cielos. A los 10 días Pedro predica en Pentecostés y la gente le pregunta a Pedro: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les responde: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Hechos 2, versículos 37 y 38. Muy poco después Pedro predica nuevamente y dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Así predicaban los apóstoles de Jesucristo: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Eso está en Hechos 3:19. El arrepentimiento no es solo un remordimiento. Sí, creo que hice mal. Sí, hice mal, menos mal que ya no me voy al infierno. Judas también tuvo remordimiento. La raza humana entró en rebelión contra Dios juntamente con Adán y Eva. El llamado es a la conversión, a abandonar la rebelión de la raza humana. El arrepentimiento es un darse la vuelta. Estabas yendo para un lugar, te das la vuelta en la gracia de Cristo Jesús y ahora vas para el lado contrario. La fe en Jesús hace que toda persona emprenda el camino contrario al que venía. Antes vivías en rebelión, o vivíamos en rebelión frente a Dios, haciendo nuestra propia voluntad, siendo nuestro Señor, siguiendo nuestros propios deseos carnales. Ahora la persona que comienza a creer en Jesús comienza su camino de conversión en Jesús. En palabras de Jesús, la persona empieza a esforzarse por entrar por la puerta angosta. Hace la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Ya no continúa en rebelión. Ahora se entrega a la sumisión a Dios. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Una persona que dice: hagas lo que hagas, eres salvo. Hagas lo que hagas, eres salvo. Ni por hacer, Dios te ama más, ni por no hacer, Dios te ama menos. Bueno, no hago nada. No, sí, es lindo hacer. Pero ni por hacer esto y aquello y lo otro, Dios te ama más, ni por no hacer, Dios te ama menos. Lo que hagas no importa, sino que creas. Esa persona simplemente ha sido engañada por Satanás y ese engaño no la deja entender qué es la fe que salva. Por hacer, Dios no te ama más, ni por no hacer, Dios no te ama menos. Es que si no haces, está claro que no crees. Ni por hacer Dios te ama más, ni por no hacer. Es que si no haces, está clarísimo que no crees. Por lo que no estás en el amor de Dios. Y no te espera otra cosa que el infierno. Porque si crees, haces. El que creyó, de los dos casos, nos avisó y salimos corriendo. No es la perfección de cómo salimos corriendo. Es que salimos corriendo. Que hemos creído lo que está sucediendo. Y Dios nos anuncia, viene el juicio de Dios. Y ya está preparado Jesucristo el Señor para juzgar a vivos y muertos. Y salimos corriendo y buscamos la conversión y buscamos agradarle. Entonces, el que no hace, el que hace, Dios no lo ama más. Y el que no hace, Dios no lo ama menos. Es que no estás entendiendo. Es que eso significa que no crees si no haces. Por lo cual el amor de Dios no está en tu vida. Por lo cual lo que te espera
es el infierno eterno. Jesús te dice, si ese es tu caso, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán.